Dios le bendiga, hermano. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Y hoy tendremos el estudio bíblico. Queremos saludarles, bendecirles, darles saber, como siempre le decimos, y es muy cierto, los echamos de menos. La iglesia nos extrañamos unos a otros, oramos, intercedemos unos por otros. Yo espero que así lo estén haciendo. Amén. El día de hoy, espero que el día de mañana, miércoles, pues estoy grabando el mensaje adelantado. Es un día muy importante, un día donde se tendrá un nuevo gobierno en Puerto Rico y aquí en la nación americana, si así es la voluntad de Dios. Esta noche se decide parte del destino de esta nación, porque usted sabe que siguen contando por días y recuentan. Así que estamos en las manos de Dios y esperamos que Él haga su voluntad. Oremos por eso, intercedamos, clamemos seriamente a Dios, porque Él cumpla su voluntad y su nombre sea exaltado. Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a pedir al Señor dirección para continuar el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre, Dios amado, único, Dios verdadero. A ti damos las gracias porque has dado a Jesucristo, tu Hijo, como el pago por nuestros pecados y por nuestras iniquidades. Jesús pagó con su sangre bendita el precio de nuestra muerte y Él murió por nosotros, resucitando al tercer día, tomando nuestro lugar para que estemos eternamente contigo por toda la eternidad. Y esperamos, Señor, el momento de nuestro encuentro contigo. Ahora háblanos a través de tu palabra y permite que ésta edifique tanto a la iglesia como a los que no conocen al Señor. En el nombre maravilloso de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 9. Este capítulo nos habla acerca de la conversión de Saulo. Saulo era un hombre fariseo, era benjamita, de la tribu de Benjamín, un hombre educado, enseñado por Gamaliel, quien fue un maestro muy respetado en el tiempo que vivió Pablo. Y Pablo, según él mismo explica, tenía un gran celo por la palabra de Dios, por la ley de Moisés, y por ese celo, porque él creía que estaba en lo correcto, estando equivocado, claro. Él creía que estaba en lo correcto, él persiguió a la iglesia. Vamos a comenzar leyendo esta base de la vida de Pablo en el verso 9, capítulo 9, verso 1, perdón. Hechos, capítulo 9, verso 1, dice: en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comía ni bebía. Gracias, Señor, por tu palabra. Nosotros vemos a Pablo, Saulo era su nombre, cuando persiguió la iglesia en el capítulo 8, cuando a Esteban lo matan apedreado. Saulo era aquel que estaba cuando mataban a Esteban y ponían a los pies de Saulo los mantos y él aprobaba la muerte de Esteban. Saulo también es aquel que nos dice la Escritura que asolaba la iglesia y que entraba casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Esto lo vemos en el capítulo 8, verso 3. Y estuvimos hablando acerca de eso hace como 2 semanas. Comentamos acerca de Saulo y no hicimos énfasis porque queremos dejar esto para hacerlo unido con el capítulo 9, que es el relato de la conversión de Saulo. Así que Saulo sale respirando, dice, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y él iba con autoridad del sumo sacerdote para entrar en las sinagogas y cada persona que encontrara que estuviese adorando el nombre de Jesucristo, que a su entender estaban blasfemando en contra de Moisés y en contra de la ley de Moisés y en contra de Jesucristo, en contra de Abraham. Saulo pidió esas cartas de permiso para llevar presos a los que encontrara y llevarlos a la cárcel. Así que Saulo era bien celoso con la obra del Evangelio. Sin embargo, cuando va de camino a Damasco a perseguir a los cristianos, le sale en el camino una luz resplandeciente, la cual causa que Saulo se caiga. Y Saulo cae en el suelo, y cayendo él en el suelo, mira que esta luz lo ciega y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Aquí, cuando Saulo oye esta voz, está oyendo la voz de Jesucristo. Cristo le contesta, le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Jesús le hace una advertencia, cosa dura es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, contra mí tú no puedes hacer guerra y ganarla. Saulo se rinde y le dice, mira, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, pues mira,
ve, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que has de hacer. Allí en esa ciudad de Damasco, donde entraron los hombres que iban con él, que por cierto, dice la Biblia que los hombres que iban con Saulo oyeron la voz que hablaba a Saulo, pero ellos no vieron absolutamente nada y estaban asustados, sumamente asustados. Saulo se levanta del piso y abre los ojos y no ve nada, quedó ciego totalmente, y lo tuvieron que llevar de la mano hasta la ciudad de Damasco, donde entra en la calle llamada Derecha. En aquel lugar Saulo busca a un tal Judas y se hospeda en aquella casa. Y estando en aquella casa no comió ni bebió por 3 días, y fueron días en los que él estuvo ciego. Y mientras tanto, mientras Saulo estaba ciego en esa casa, había un hombre orando en su casa llamado Ananías, y este hombre era un siervo fiel del Señor, al punto que Dios le habla a Ananías en visión, y Ananías no le toma por sorpresa, sino que cuando el Señor le habla a Ananías, él le dice: heme aquí, Señor. O sea que nosotros vemos que Ananías tenía una relación bien cercana, una relación íntima con Jesucristo, al punto, con Dios, al punto que él oyó la voz de Dios hablarle y le contesta: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca una casa, la casa de Judas, y a uno llamado Saulo de Tarso. Por tanto, él está orando. Y ha visto en visión que un varón llamado Ananías entra y pone la mano sobre él para que recobre la vista. Ananías le responde al Señor que Saulo era un hombre malo, que Saulo era un hombre que habían oído todo el daño que había hecho contra la iglesia, y Ananías trató de librarse de la asignación, la responsabilidad que Dios le estaba dando de llevar el evangelio a Saulo, pero el Señor le insiste y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, hablando acerca de Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y este Jesús quien le habla a Ananías y le dice: mira, no temas, ve, háblale a Saulo, porque yo le voy a dar una misión y además le voy a mostrar cuánto es necesario que él sufra por mi nombre para que cumpla esa misión que le voy a estar dando. Así que entonces Ananías entra en la casa y poniendo las manos sobre Saulo le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así que inmediatamente Ananías lo recibe como hermano, pero le llama hermano. A veces pienso, y tal vez es mi opinión, que Ananías quería estar seguro, Ananías, que Saulo no le hacía daño. Le dice: Saulo, acuérdate que somos hermanos. El mismo Jesús que se te apareció a ti, me apareció a mí, me dijo que viniera a orar por ti para que recibas la vista. Dice la Escritura que Ananías le impuso las manos, oró, y que cayeron de sus ojos como unas escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado.
en ese mismo momento, Pablo recibe el bautismo. Dice que habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Así que no olvidemos que Saulo estuvo 3 días, 3 noches que no comía, no bebió, no podía ver, y Saulo tenía la gran interrogante, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? Por cuanto Dios me ha aparecido en el camino, caí de mis pies o del caballo, algunos dicen que cayó de un caballo, otros dicen que cayó de sus pies. No importa, él llegó al piso y estando en el piso humillado, Cristo le habló y él obedeció a Jesús. Fue a Damasco, entró a la casa de Judas y allí estuvo 3 días, 3 noches hasta tanto vino Ananías, impuso las manos, oró por él y Saulo se le caen como unas escamas de los ojos y entonces recibe la vista, recibe a Cristo como Salvador y fue bautizado. Nos acordábamos de el diácono Felipe cuando fue llevado por el Espíritu Santo al camino desierto, aquel que bajaba de Jerusalén, y se encuentra Saulo, un hombre que iba en un carro y iba leyendo la Escritura, y Felipe se lo encuentra, y Felipe le habla al eunuco, y el eunuco oía la palabra y después de oír el mensaje del Evangelio, encontraron un lugar donde había agua, y dijo, mira, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dice al eunuco, en verdad, si has creído, si crees de corazón, bien puedes ser bautizado. Y respondió el eunuco y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ese mismo momento el eunuco mandó a detener el carro, bajaron, entraron al agua y el eunuco fue bautizado. Acababa de recibir a Cristo y es bautizado y siguió su camino alegremente, por cuanto Cristo vino a su vida y fue lleno del Espíritu Santo. Y fue bautizado y comenzó una nueva vida. Así Saulo comienza una nueva vida, y así Saulo se queda con aquellos hermanos en Damasco, los discípulos que estaban allí, por unos días cortos. Entonces dice que enseguida, el verso 20 del capítulo 9 de Hechos, verso 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Así que Saulo comienza a predicar inmediatamente su experiencia, comienza a predicar lo que recibió en aquellos días que estuvo en la casa de Judas, lo que recibió por medio de Ananías y lo que recibe por medio del mismo Jesucristo, que el Espíritu Santo le da palabra al punto que confundía a los hombres aquellos que estaban en las sinagogas predicando que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo. Así que aquí vemos un hombre que persiguió a la iglesia, que era un enemigo acérrimo contra la iglesia, que persiguiendo a la iglesia con intenciones de tomarlos a todo el que
estuviese creyendo en el nombre de Jesucristo y llevarlos presos. Y así al que llevaban preso en aquel entonces le imponían castigo. Acuérdese que después de la muerte de Esteban comenzó una gran persecución contra la iglesia y los creyentes, los discípulos fueron dispersos por todo lugar, menos los apóstoles, los cuales se quedaron en Jerusalén, pero todos los demás fueron dispersos en diferentes direcciones, en diferentes lugares, y fueron a diferentes ciudades llevando el Evangelio, y el Evangelio empezó a propagarse, porque se empezó a conocer acerca del Evangelio en ciudades donde no se había predicado mucho o no se había explicado bien lo que había sucedido en Jerusalén al Nazareno, a Jesús, al Hijo de Dios, al cual Dios resucitó al tercer día. Así que pasaron muchos días en los que Saulo predicaba y los judíos resolvieron en un consejo que hicieron, decidieron matarlo. Un consejo en un momento dado le dio autorización para que él persiguiese a los creyentes en Cristo. Ahora se hace un consejo para determinar qué iban a hacer con Saulo, el cual primero perseguía a los creyentes. Ahora Saulo se hace parte de los creyentes y deciden matarlo. Verso 23 del capítulo 9 de Hechos. Así que dice que sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, Saulo se enteró, y ellos guardaban la puerta día y noche para matarle. Así que a Saulo lo estaban velando, le estaban espiando día y noche y tenían el propósito de matarlo. Pero los discípulos, que se enteraron por medio de Saulo, le pusieron de noche en una canasta y lo bajaron por la ciudad, por la pared de la ciudad, y de ahí sale Saulo y va a Jerusalén en búsqueda de los demás creyentes que estaban en Jerusalén, los apóstoles. Y Pablo pensó que en Jerusalén tendría una mejor recibida, por cuanto se enterarían que el gran perseguidor de la iglesia ahora era creyente. Todo lo contrario, cuando llegó allá a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque Saulo fue un perseguidor de la iglesia, un enemigo acérrimo contra la iglesia, dijimos anteriormente, y no creyendo que él fuese discípulo, lo tenían excluido. Entonces Bernabé le toma y lo lleva donde los apóstoles, y Bernabé le cuenta a los apóstoles la experiencia que tuvo Saulo, cómo Saulo le aparece Cristo, cómo el Espíritu Santo le ministra, cómo Saulo se convierte, se bautiza, y cómo Saulo predicó en Damasco y valerosamente dio a conocer el nombre de Jesucristo. Así que en Jerusalén se une a los discípulos, a los apóstoles, y está con ellos allí, y entraba y salía y hablaba con denuedo la palabra del Señor, en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora tiene de enemigos a los judíos, y ahora tiene de enemigos a los griegos, por el mismo nombre, el nombre de Jesucristo. Esto lo debe acordar que cuando Jesús le dijo a Ananías que fuera y ministrara a Saulo, y que Saulo sería un instrumento útil en las manos de Jesús, Jesús le dijo a Ananías: yo le voy a mostrar cuánto es necesario que sufra por causa de mi nombre. Y dicho y hecho, vemos a Saulo ya al principio de su vida y su ministerio sufriendo persecución de parte de los judíos, de la parte de los griegos y de parte de los no creyentes, los cuales se negaban a creer en el nombre de Jesucristo. Dice el verso 30,
30, que cuando supieron esto los hermanos le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz en toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así que en este proceso, mientras Saulo es preparado, la iglesia tuvo un periodo de paz, un periodo donde pudieron entonces edificar. La iglesia se va edificando, va creciendo, llena del Espíritu Santo, va llevando el Evangelio y se va dando a conocer este Evangelio. Así que vamos a llevar hasta aquí el capítulo 9 de Hechos, hasta el verso 31. La semana que viene vamos a estar predicando, enseñando el resto del capítulo de Hechos 9 y posiblemente parte del capítulo 10. Así que, iglesia, oramos y pedimos al Señor que esta palabra que llevó a Saulo a convertirse en un siervo de Dios también le toque a usted y le lleve a usted a ser cada día mejor siervo de Jesucristo. Que todos seamos siervos, que todos seamos creyentes, que todos seamos dedicados a Cristo en todo, de palabra, de obra, de pensamiento, con nuestro deseo, que disfrutemos estar en su presencia, que busquemos la llenura del Espíritu Santo para nuestra vida, para la iglesia, y así podamos ser de edificación al creyente y al no creyente. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque Saulo establece un ejemplo para nosotros, un ejemplo en el cual nos enseña que conocer y tener religión nos salva, que conocer y tener religión no nos acerca a ti. Por el contrario, podemos estar honestamente equivocados, como Saulo estuvo honestamente equivocado, pensando que siendo fariseo y siendo de la tribu de Benjamín, le hacía ser alguien especial, y él luchaba en contra de los creyentes en Jesucristo. Señor, pero tú le convertiste en siervo de Jesucristo. Tú le conviertes más adelante en apóstol para los gentiles, de los cuales nosotros somos parte y hemos sido bendecidos por la obediencia de Pablo y hemos alcanzado la salvación por medio de la sangre de Cristo. Bendice mis hermanos que oyen esta palabra y bendice todo aquel que oye la palabra y no ha recibido a Cristo, no ha sido bautizado todavía, que rinda su vida a Cristo y se deje moldear, naciendo como nueva criatura del agua y del Espíritu, tal como Jesús dijo. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias, Señor amado. Amén. Bien, iglesia, hoy es día de salvación y queremos invitar a todo el que no ha recibido a Cristo como Salvador. Si acaso tu vida está entre los que han oído la palabra pero no te has rendido a Cristo, yo te invito a que rindas a Cristo tu vida y te rindas a Él y le recibas como Salvador. Lo puedes hacer diciendo esta oración: Dios del cielo, Jesucristo, Salvador mío, he sido muy pecador, y si hubiese cometido un solo pecado me aparta de ti, pero he cometido muchos pecados y he vivido separado de ti. Hoy me rindo a ti, Dios amado, y creo que Jesucristo murió por mí, que Él pagó con su sangre por mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me ayudes a perseverar hasta el fin cuando Cristo venga o cuando yo muera y vaya a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Si recibiste a Cristo como Salvador,
es la decisión más importante que hayas tomado en tu vida. Hoy has nacido como nueva criatura. Lee el Hechos de los Apóstoles, sigue estos estudios. Vamos a continuar el libro de Hechos hasta que lo terminemos, porque queremos enseñar y aprender con la iglesia lo que Dios quiere que recibamos. Luego puedes leer el Evangelio de Juan y el Señor te va a enseñar lo que debes de hacer de aquí en adelante. Yo te recomendaría que leas el Evangelio de Juan mientras enseñamos Hechos de los Apóstoles. El resto, después de Hechos de los Apóstoles, son las cartas de Pablo, las cuales él escribe y envía a las iglesias fundadas y enseñadas con los mandamientos de Jesús. Que Dios te bendiga, iglesia. La gracia y la paz de Cristo sea con ustedes. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga.